Amigas, amigos del litoral de los poetas, del mundo de la cultura, buenas tardes. Sala Ciudadana, Sala Periodista, una vez más con ustedes teniendo una serie de entrevistas. ¿Y en qué contexto? Me preguntarán. Bueno, don Nicanor Parra, ícono de las cruces y de la antipoesía chilena, y está el próximo 5 de septiembre de aniversario de su natalicio. Hubiese cumplido 106 años. Y en ese contexto, Sala Ciudadana va a hacer una serie de entrevistas, esta es la primera, y hemos denominado esta secuencia como septiembre, de empanadas, vino tinto, cuecas y parras, porque no solamente a don Nicanor Parra estamos conmemorando, sino que también este semestre, su hermano, el tío Roberto, eh, cumplió 100 años, entonces se ha conmemorado, celebrado todo este semestre el natalicio también del tío Roberto Parra. Y en esta ocasión tenemos un entrevistado de lujo. El currículum es amplio, ya Miriam Carmen se lo va a presentar. Se trata del arquitecto Andrés Richard. Así que le damos la bienvenida a Andrés. Gracias, muy gentil por estar en el programa. Miriam Carmen, por favor, preséntanos al vecino ilustre de las Cruces. Perfecto, Tiene mucho que decir. Gracias. Sí, bueno, Andrés Richard Davico, él es arquitecto, doctor en Arquitectura y Patrimonio Cultura Ambiental por el Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica de la Universidad de Sevilla, en España. Él es docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana, lugareño de Las Cruces, desde 1977, autor del expediente de zona típica de los barrios Vaticano y Quirinal. Y él se define como un amante de Las Cruces y hechizado por la pajarera, ¿no? La pajarera, la palomera, como le dicen los vecinos, y el Castillo Negro de Nicanor Parra, que es el título, ¿no?, de la historia de este programa. Y bueno, esos son los temas que vamos a abordar. Bienvenido, Andrés, a Sala Ciudadana. Hola, Miriam. Queremos empezar, ¿no es cierto?, estas conversaciones, ¿no?, en torno, como ya decía Rafael, ¿no?, al nuevo aniversario de cumpleaños de Nicanor Parra, abordando la historia de su primera casa en Las Cruces. Y hemos invitado a Andrés Richard porque él hizo su tesis, que son 2 tomos, yo tuve acceso hoy día a verla, con la cual él obtiene su doctorado. Una tesis en la que se refiere a la casa, ¿no? Esta primera casa de Nicanor Parra, y él hace entrevistas a vecinos, y bueno, son un recorrido que vamos a hacer por esta casa que tiene un gran arraigo entre los vecinos. De hecho, fue la primera escuela. Hay vecinos que estuvieron ahí, hicieron los primeros años, ¿no?, de básica, de kinder. Muchos han dicho que por las noches la ven, ¿no?, iluminado ahí este gran castillo. Y bueno, que hoy día se ha convertido prácticamente en un castillo imaginario. Tumba también, ahí está la tumba, ¿no?, del poeta Nicanor. El hombre imaginario en su castillo imaginario. Bueno, Andrés, para empezar, ¿no?, bienvenido. Para iniciar esta conversación, mi primera pregunta tiene que ver que, bueno, ¿cuál es la relación que tú has tenido con esta casa y qué es lo que te motivó a investigar, digamos, toda su historia y recuperar su memoria? Bueno, hola a los que nos escuchan. Gracias a la ciudadana por invitarme a esta oportunidad de hablar de esta fantástica casa, que yo creo que todos los crucinos la tenemos en nuestra memoria y todos la queremos, la recordamos, ¿no? De alguna forma vive permanentemente ahí. Bueno, mi aproximación a la casa, en realidad habría que partirla antes de todas esas cosas que dijiste de mí, mi currículum, que uno lo sonrojan, digamos. Es mucho más doméstica, ¿no?
Yo, como tú dijiste, hay una foto por ahí del año 77 que aparentemente fue la primera vez que estuve en Las Cruces, muy, muy guagua, digamos, pero me llegaba a Las Cruces como una persona común y corriente, digamos, o sea, alguien que pasaba los veranos, largas temporadas, digamos, de verano, todo el día en la playa, y que tenía como escenario que presidía todo esto, este cerro de casas, el Vaticano, ¿cierto? Que estaba coronado por estas grandes casonas, ¿no? La Casa Lavé, la Casa Fernández, la Casa de los Ferroviarios, Chalet Torreón, la Casa de las Monjas Argentinas o el Palacio Barros también. Y por supuesto, la Pajarera, que efectivamente tiene muchos nombres, es el nombre con el cual yo me refiero, porque es el nombre como yo la conocí, digamos, ¿no? Entonces, mi referencia con ella es como un ciudadano de a pie, digamos, antes de ser arquitecto, antes de ir al doctorado, mucho antes de eso, ¿no? Haciendo castillos de arena en la playa. Y yo creo que me llamaba la atención en el paisaje, ¿no? Era una casa que me llamaba la atención, de hecho, que tuviera nombre, ¿no? Que la gente no fuera la casa de tal familia, sino que tuviera un nombre, ¿eh? Y que era un nombre medio como un alias, ¿no? Caricaturesco, la pajarera. Y bueno, y por supuesto yo creo que fue la primera vez que me di cuenta que el patrimonio me interesaba con su pérdida, ¿no? O sea, un verano llegué y la casa no estaba, había, había sido arrancada del paisaje producto del incendio y me di cuenta de que había afectado efectivamente ese entorno, que el paisaje ya no iba a ser lo mismo, ¿no? Y yo creo que ese fue uno de los primeros síntomas quizás de que después, más tarde, cuando estudiara arquitectura y me perfeccionara, el tema del patrimonio iba a ser un tema relevante, ¿no? Eso creo que es la primera forma en que me acerqué a la casa, digamos, ¿no? Como un vecino más. Andrés, si te puedo interrumpir, mira, después quisiera que hablásemos de los mitos de la casa, pero antes, ¿tú tienes datos, antecedentes técnicos, datos de qué año fue construida o si pertenece a esas casas que venían prefabricadas de Francia, como las que hay en la bella Cartagena, los metros cuadrados? ¿Tienes tú algún dato duro de eso? Bueno, puedo dar algunas referencias, digamos, de técnicas de la casa. No me lo sé de memoria, tendría que recurrir a los apuntes. Ya. Pero podría decir algunas cosas. Por ejemplo, que esa casa fue construida en la década del 20, fue hecha por quizás el principal arquitecto de Las Cruces, que es don Héctor Hernández, que es autor de otros inmuebles que todavía están presentes en el balneario, como por ejemplo la Casa Fonasa, la Garçonnière, actualmente la casa de Carmen Berenguer, y hay más casas que fueron diseñadas por él y que sin duda creo que son las que le dan la imagen característica al balneario. O sea, yo creo que quizá el arquitecto más significativo respecto a su impacto en el balneario fue don Héctor Hernández y que de repente queda un poco eclipsado por la figura de don Josué Smith Solar, que efectivamente es un gran arquitecto chileno, de obras de gran envergadura en Chile, pero que sin duda don Héctor fue aquel que se quedó en este lugar y le dio una cierta caracterización que todavía es posible ver, ¿no? Esta casa, la verdad es que no es una casa prefabricada, no es una casa de origen francés. La verdad es que don Héctor Hernández, al igual que José Smith Solar, tienen una formación, si bien de arquitectura en Chile, ellos hacen perfeccionamientos, posgrados en Estados Unidos, principalmente en la costa oeste de Estados Unidos. Y ahí ellos se dan cuenta, tienen acceso, digamos, a esta arquitectura que es la llamada estilo teja o jingle style, que tiene ciertas características, ¿no? No quiero enredarlos con números complejos, digamos, de arquitectura y periodos, ¿no? Pero que se caracteriza porque en el fondo, de alguna forma, rompe la simetría del volumen. Vemos que el volumen es muy complejo, ¿no? Tiene estas torres, estas salientes, como que es un volumen muy enriquecido y que busca tener una cierta armonía con el paisaje, ¿no? También eso se ve reflejado en los materiales.
el zócalo de piedra, por ejemplo, es un material natural, ¿cierto?, que se incorpora ahí en esa imagen, por ejemplo, la podemos ver claramente, la madera, y la incorporación de estas salientes, de los balcones, las logias, y también de la incorporación incluso de algo característico de esta casa, que es la torre, que permitía que efectivamente aves se posaran en el lugar y que de alguna forma es la que le da su nombre, ¿no? Por eso un poco se llama la pajarera o el palomar. Eso es lo que podría decir como datos más arquitectónicos, ¿no? Entonces es de un gran arquitecto, que es el arquitecto más característico de las cruces, y es proveniente de la escuela norteamericana, ¿no? Y por lo tanto es probablemente una construcción de estilo balloon frame, que es una típica construcción de ese lugar, digamos. ¿Tú tuviste la suerte de conocerla por dentro? No, desgraciadamente no. Tengo algunos registros fotográficos interiores de la casa, de esa forma la he conocido, un poco también por los relatos de los mismos habitantes que han estado en el lugar, y he ido cruzando las cosas y espero prontamente, digamos, publicarlas para que sean de acceso a todo el mundo, digamos. Perfecto, claro, esperaremos, ¿no? El libro, que es la primicia, ¿no? de esta entrevista. Respecto, Andrés, de los propietarios, ¿no? De la casa antes de que llegara a manos de Nicanor, que de hecho se cuenta, que tú lo dices también en la tesis, de que cuando Nicanor pasó por el lugar y se enamoró inmediatamente, y había un letrero de venta que estaba el número de teléfono, pero había uno borrado, que no se veía bien, y que por tanto Nicanor Parra, como buen matemático, tuvo que hacer todas las combinaciones posibles para llegar finalmente y lograr contactar al dueño. Pero antes de Nicanor, ¿cuál es la historia de los propietarios? La historia, digamos, de la propiedad y sus dueños, digamos. Bueno, hay yo diría tres propietarios principales antes de don Nicanor, ¿no? Mira. Primero está don Rodolfo Marín Carmona, que es en el fondo de la familia Marín, ¿no? Que fueron esta familia que se instaló hacia 1910 en el balneario, y que es responsable de una serie de acciones que van a determinar el futuro y la imagen que hoy día vemos del lugar, ¿no? Don José Toribio Marín, ¿no? Que construye la casa, la Villa María Luisa, ¿no? Que lamentablemente la perdimos en el terremoto del 2010, ¿cierto? La casa, don Osvaldo Marín, digamos, que tenía la casa, lo que después fue lo que se conocía como la Casa de los Fernández, gran benefactor de este lugar. Él donó, por ejemplo, los terrenos donde se hizo la Escuela de las Cruces. La Casa de los Ferroviarios también era de la familia Marín. La Garzonier también era de los Marín, de Osvaldo Marín, porque era un departamento, ¿no? Una casa subordinada, digamos, a la casa de los pues, que se conoció como los Fernández. Bueno, y don Rodolfo Marín tuvo un hijo que le puso su mismo nombre, entonces Rodolfo Marín, hijo, fue el primer propietario, encargó la casa de don Héctor Hernández como un regalo de matrimonio para su joven esposa, ¿no? La historia dice que alguna vez entrevistando a doña Malvina Marín, que es sobrina de él, me contaba que la casa, claro, fue hecha por encargo, como este gran regalo, y lamentablemente la esposa murió al poco tiempo de casarse, ¿no? Le dio una enfermedad fulminante, murió. Don Rodolfo quedó muy triste por esta situación, obviamente, y la casa quedó inconclusa por un buen tiempo. Y bueno, y hasta que de algún modo se recuperó y bueno, decidió terminar la casa la terminó, y hacia el año 35, más o menos, estoy redondeando cifras por si acaso porque me puedo equivocar exactamente el año, la compra doña Berta, la señora Cerda, Bernales Cerda. Y esta persona es una persona que la tiene muchos años, ¿no? Ella la tiene desde el año 35 hasta la década del 70.
O sea, es la persona que más tiempo la tuvo, y esa casa durante el periodo de su propiedad, digamos, tuvo muchos usos. Entre eso algunas cosas como las que tú dices, Miriam, que fue facilitada para hacer la primera escuelita en Las Cruces. También en este lugar se hacían catequesis, por ejemplo. También en este lugar se arrendaba por temporadas a familia. Hubo tiempos también se arrendaban piezas. También hizo muchos múltiples usos la señora Berta, ¿no? Y después en la década del 70 la adquirió hacia el año 74, 75, don Orlando Salazar, ¿no? Una persona de Melipilla, que también había veraneado algunos años en Las Cruces, arrendaba una casa que estaba frente a la pajarera, ¿no? Y cuando él venía, veía esta casa que estaba ya en deterioro. La señora Berta ya estaba muy mayor, no venía, no, su familia tampoco le interesaba mucho, ella no tuvo hijos, no tuvo descendencia, y la casa estuvo muy abandonada, pero él quedó prendado, ¿no? Así como muchos, quedó cegado un poco por la casa y quedó obsesionado con ella, y al poco tiempo él, leyendo el diario, descubre que en estos vicios como judiciales, qué sé yo, se va a rematar esta casa, tanto, y convence a su papá, don Orlando Salazar, papá, tenemos que comprar esta casa, qué sé yo, y bueno, y van al remate, digamos, y la adquieren, ¿no? Don Orlando Salazar la tuvo hasta el año 85, digamos, pasado el año 85. El año 85 fue un año bien terrible para el balneario, ¿no? Vino el terremoto con epicentro en San Antonio, y eso significó el daño de muchos inmuebles de Las Cruces, ¿no? Y entre esos, la pajarera, yo creo que venía con un deterioro progresivo, producto un poco de su envejecimiento natural, ¿no? La madera, qué sé yo. Tu no mantención también. Y falta mantención principalmente, y porque además estas casas tenían madera, eran estructura de madera, pero por dentro estaban con revoques de barro, ¿no? Entonces, claro, frente a un sismo el barro se quebraja, y pareciera que la casa estuviera a muy mal traer, pero en realidad es una cosa más bien cosmética, ¿no? Porque los huesos, la madera que está dentro, está en su lugar. Lo que pasa es que el adobe no tiene esa capacidad elástica que tiene la madera para frente a un sismo, ¿no? Entonces la acusa. Y bueno, y en ese estado ya don Orlando Salazar, además, ella estaba mayor, y les hacía difícil mantenerla. Además, ese periodo fue un poquito difícil, la casa se la ocupaban, entraban a la casa, entonces decide liquidarla. Y en ese clima llega don Nicanor, ¿no? Ahora, bueno, Nicanor, la historia que me contó él es que en realidad no venía a la pajarera, él venía a la casa al lado, ¿no? O sea, él llegó porque había un aviso por la casa de lo que hoy día la conocemos como el Chalet del Torreón, y esa era la casa que venía a ver. Él, por supuesto, conocía el lugar, él venía de hace mucho tiempo atrás, tenía relación con el doctor Lagos de la casa FONASA, y bueno, viene a ver esta casa y paseándose por la calle Lincoln, que era una calle que estaba bastante deteriorada después del año 85. No sé si ustedes recordarán, pero la casa Fernández, por ejemplo, también estaba bastante dañada, digamos. Era una calle que estaba como en abandono, ¿no? Y en esta situación de abandono, don Nicanor descubre, como contaba Miriam, este aviso de venta, que le faltaba un número, pero claro, no era para un físico, no era muy difícil entender que si se ponía a probar, podía dar con don Osvaldo, ¿no? Y bueno, y así se concretó la compra. Tú tienes, perdón, Rafael, es que quiero invitar a Andrea porque él tiene una maqueta del castillo, entonces que lo pueda mostrar y ver cómo era, digamos, en una. Bueno, voy a hacer una prueba porque la verdad que me falló. Yo quería hacer esto de otra forma para poder mostrarla, pero creo que lo puedo intentar. A ver si se puede. No. Vamos, ahí viene. Ok, ahí viene. No, más acá, la tengo que alejar un poco, ¿no? Más hacia ti. Qué hermoso. Ahí ya se ve bien.
Cuéntanos, anda mostrándonos, Andrés, así como las ventanas, la torreón, los torreones, así como... Sí, déjenme enfocarla bien para poder, Sí, para que el protagonista sí. sea la maqueta. Tienes que acercarla más ahí, así. Ahí parece un poquito más. Bueno, esta casa, esta es la visión que nosotros veíamos generalmente los veraneantes, la gente que estaba en la playa chica, digamos. Esta es la visión que nosotros veíamos, ¿no? La más recurrente, ¿no? La parte baja, donde está mi mano, realmente no la veíamos mucho porque estaba protegida con la vegetación del antejardín, digamos, ¿eh? O del jardín, porque esta casa se entra por el otro lado, ¿no? No se entra por el mar, se entra por la calle Lincoln. Okay. Y por supuesto el elemento que más destaca es la torre, y aquí se habla un poco de lo que planteaba a través de esta arquitectura que es pintoresquista, que busca romper con la simetría. Si bien hay un eje aquí de simetría, vamos a ver que hay una serie de elementos que la empiezan a romper. Por lo pronto la torre aparece a un solo lado, ¿cierto? Tiene estas mansardas que aparecen, estas bow windows, que buscan establecer una cierta relación con el paisaje, el balcón por lo pronto, ¿cierto? Y en su piso inferior el zócalo, que era lo que no veíamos mucho desde la playa, que es esta galería, ¿no? No sé si se alcanza a ver bien. Sí, sí, se ve. Abajo, ¿cierto? Que era un piso, podríamos decir, para explicarlo en términos simples, una especie de subterráneo, porque respecto de la calle, la voy a mostrar ahora desde el otro lado. Ups, casi se me cae. Esto que está aquí es la calle, ¿ah? Ya. Este nivel, ¿no? Por lo tanto, esa galería, si se fijan, está más baja que el nivel de la calle, ¿no? Porque de alguna forma el edificio se va adaptando a la pendiente del cerro, ¿no? La pendiente natural del cerro donde está el Vaticano. Ahora vamos a mostrar el sector del acceso. También con unos detalles fantásticos, ¿no? Preciosos. Todas estas marqueterías en los arcos, la influencia neogótica en el techo. Ahí están, no creo que lo alcance a ver muy bien, pero están todos los trabajos de las escaleras. No, eso es una mala toma, no voy a ir por ese lado. ¿Ah? No, lamentablemente no la puedo girar tanto. Bueno, pero todo el trabajo de fundaciones, eso está bastante íntegro todavía. Esta maqueta realmente se hizo gracias también a la confianza de don Nicanor, que en cierto momento nos permitió hacer un levantamiento de las fundaciones, de lo que quedaba, los vestigios que quedaban de la casa, que es básicamente el basamento de piedra que tiene. Y bueno, y todavía habían algunos vestigios de esto que les contaba como del esqueleto de la casa, ¿no? Los pies derechos que pasaban, las maderas que pasaban por dentro, en ese momento todavía no habían sido cubiertos por la vegetación, no se habían pudrido, entonces pudimos un poco deducir la modulación que tenía la casa y a partir de eso reconstruirla. Por supuesto también el manejo de material fotográfico, histórico, que permitía también ir comprendiendo, gracias al aporte de muchos vecinos que fueron donando fotos de la casa, ¿no? ¿Y cuál sería el dormitorio, don Nicanor? Bueno, si no me equivoco la memoria, cuando del Nicanor, de hecho, me acuerdo que poco tiempo antes que falleciera, algún día pasé por fuera de su casa, estaba sentado tomando sol, y no podía hablar muy bien el pobre, pero me señaló de nuevo con su mano esto, ¿no? Esta era mi pieza, ¿no? El balconcito, ¿no? Perfecto. Oye, bueno, antes de preguntarte lo del mito, porque en los años 60 era muy común que se comprara una casa, un santiaguino realmente, en la playa. Por entonces tenían un cuidador, cada casa, era muy común. Y de hecho, toda la gente del Quisco, nace el Quisco como una hijo casi de gente de cuidadores que vinieron a vivir acá.
Entonces, hay un cuento que dice que el cuidador que vivía ahí antes que comprara la casa de don Nicanor, un poco indignado porque se tendría que ir, ya no era más cuidador de la casa, se dice que él la incendió. Creo que don Nicanor le preguntó eso, obviamente que él le dijo que no, pero eso hasta lo relata, si no me equivoco, Gustavo Frías por ahí. Entonces, antes del incendio yo tengo una duda, don Nicanor, ¿cuánto tiempo alcanzó a disfrutar de esa casa antes del incendio? A ver, yo estoy usando solamente la memoria, no estoy mirando Sí. mi apunte, pero yo diría que si estimamos que la casa, considerando el terremoto del año 85, ¿ah? Yo tengo registros de fotos, por ejemplo, del año 86, todavía la casa no había sido refaccionada por nada. Yo estimo que él tiene que haber adquirido la casa el año 86, mediados del 86, digamos, y la casa se tiene que haber quemado más o menos en mayo del 87. Uy, muy O sea, poco. claro, alcanzó a estar, digamos, quizás no alcanzó a estar un año, alcanzó a tener varios meses. Él me contó que él, cuando compró la casa, evidentemente la casa estaba deteriorada. Eso de hecho, el dueño anterior, don Orlando, cuando lo entrevisté, también me lo confesó, digamos, que era una casa que estaba vieja, que tenía un sistema eléctrico deficitario, digamos, se llovía. Don Nicanor se volcó íntegramente en la restauración de esta casa. ¿Ah? Yo me acuerdo también haber entrevistado maestros que estuvieron dentro en esa restauración y que, por ejemplo, estas casas antiguas, no sé si se acuerdan, tenían la típica como marquetería de madera en los muros, que era como la sillera, que se llamaba, para que cuando uno echaba la silla para atrás no dañara el revoque de barro, ¿no? Y eso, claro, estaba deteriorado por el tiempo y los maestros tuvieron que sacar esas maderas y darlas vuelta por completo, porque por el otro lado estaban impecables. O sea, se dedicó a recuperarla, ¿no? Y él me hablaba de que la alajó, ¿ah? Que se trajo las cosas de Isla Negra para vestir esta casa, porque era un proyecto, ¿no? O sea, él creía como dijo Miriam, en este castillo para el hombre imaginario, ¿no? Era un ejercicio literario prácticamente la casa, ¿no? Y yo creo que también está encantado como yo y como la mayoría de los que hablamos de esta casa, ¿no? Y bueno, respecto a la quema, la verdad sí, yo he escuchado esa versión de que el cuidador, pero la verdad no hay una prueba así como para decir fue él, ni tampoco se sabe si es una cuestión intencional. También puede haber sido desde que se le dio vuelta el brasero. Era una casa que tenía fallas eléctricas. El mismo Nicanor me dijo que habían como 7 teorías de cómo se había quemado la casa, y me contó como 3. ¿Ah? Como la cuarta ya se aburrió y me dijo, bueno, hasta ahí nomás. ¿Ah? Entonces, tampoco, como creo que para él tampoco era tema, ¿no? Y creo que finalmente puede sonar un chiste medio feo, pero es como casi fue un acto poético. Creo que cuando se incendió, como que realmente la casa se transformó en el castillo negro, ¿no? Que él pensaba. Aunque yo creo que él siempre quiso reconstruir, ¿no? Por lo menos las conversaciones que yo tuve con él, siempre me decía que era el proyecto, ¿no? O sea, como en un proyecto, este es el proyecto. Esa fue, me acuerdo, su frase. Pero lo que podemos concluir que se convirtió prácticamente in situ, ¿no? En su tumba imaginaria, ¿no? El castillo. Bueno, tenemos aquí algunos comentarios, dice, ojalá la reconstruyan, dice, es bella. Saludos, Andrés Richard. Bueno, tenemos un comentario ahí. Una pregunta respecto de las entrevistas que tú hiciste, Richard, con los vecinos respecto de esta casa. Mira, la pregunta es, bueno, yo estuve viendo ahí, aparece Patricia Concha, Pilar González, que las conozco, Aurora Jorquera, bueno, en fin, la pregunta tiene que ver con cuál es como, yo diría como el resumen, podríamos decir, de estas conversaciones que tú hiciste con los vecinos. ¿Qué es lo que más se puede como destacar de ese trabajo? Bueno, miren, la verdad es que esta casa, quizá algo que no dije al principio, porque estaba todavía como con el calentando motores, ¿no?
No, yo creo que, miren, esta casa, efectivamente, yo les conté que quedé prendado desde pequeño, ¿no? Pero yo creo que, efectivamente, con esta casa, muchos quedaron prendados en este lugar. O sea, una casa que marcó fuertemente a la gente que vive en este lugar, ya sea todo el tiempo o temporalmente, como sea en las lógicas en los balnearios. Esta casa, me acuerdo que hacia el año 2008 quizás, 2007, que por ahí más o menos hice esta maqueta, o sea, ya tiene su añito también, me tocó llevarla por primera vez, la mostré, porque la verdad cuando hice esta casa no la hice tampoco con una intención mucho como de mostrar esto, ¿no? Sino que fue como por una satisfacción como personal. Yo quería reconstruir la casa, quería volver a verla, quería reencontrarme de nuevo con ella, quería saber cómo era. Y bueno, y en alguna ocasión me invitaron a un seminario que se hizo en la Casona Ilimay, 2007, 2008 puede haber sido, y se me ocurrió llevar la casa, ¿no? Pero era como una cosa anexa, ¿no? Y bueno, y de repente termino la disertación sobre las cruces y toda la gente se para y vienen a ver la maqueta. ¿Ah? Y todos empiezan a hablar de la maqueta y de sus historias personales que habían pasado en esta casa. Y me empiezo a dar cuenta que este encantamiento que yo había sufrido no era la única víctima, digamos. ¿Ah? Todo el pueblo estaba hechizado por la casa. ¿Ah? Y aquí entonces como que descubrí una clave, ¿no? Porque evidentemente, como ya lo dije, yo soy pro patrimonio, estaba hablando del patrimonio de las cruces, y cuando hablaba del patrimonio de las cruces, la verdad es que hoy día, ayer de hecho me tocó participar de una reunión con la comunidad, con las autoridades, y veía que ya era un tema como aceptado, todos orgullosos por su patrimonio y que hay que trabajar con él. Pero hace 10, 12 años atrás era un tema conflictivo, ¿no? Lo veían con ciertos quizás temores, qué sé yo. Pero esta casa fue como la demostración de que este patrimonio nos convocaba a todos. ¿No? Lo que estaba detrás de esta historia de esta casa juntaba a los que habían llegado antes, a los nuevos, a los que habían llegado después, a los que vivían de forma permanente, a los que vivían solamente los veranos. De alguna forma, todos estábamos resumidos en la imagen de esta casa, ¿no? Y cuando veíamos esta casa, veíamos las cruces, veíamos nuestra historia, ¿no? Entonces, esta casa para mí representa de alguna forma la memoria colectiva. Cuando yo muestro esta casa y la gente nos damos cuenta de qué es lo que nos convoca, qué es lo que nos une con las cruces. Entonces, eso yo creo que para mí es lo más valioso de esta casa, ¿no? Esta casa se quemó hace 35 años aproximadamente y seguimos hablando de ella, ¿no? Y probablemente hoy día hay más material y más cosas sobre ella que cuando estaba presente, ¿no? Y espero que a la raíz de esta conversación aparezcan otros, ¿eh? Cuenten más historias y la hagan más grande, ¿no? esta casa. Ese es lo que me llama la atención. Entonces, vamos ahora con los temas ya de... Perdón, ¿estás diciendo algo más? No, simplemente resumir en el fondo esta casa para mí resume una especie de catalización de la memoria colectiva, ¿no? Aquí de alguna forma está parte del patrimonio de las cruces y el patrimonio es algo que nos convoca y del cual nos sentimos parte, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, ya que estamos hablando del valor, ¿no?, patrimonial, y bueno, pasemos ahora, si te parece también, Rafael, al tema de la declaratoria, ¿no? Tú fuiste autor, Andrés, del expediente, ¿no?, con la cual el Consejo Monumento, ¿no?, decide otorgar, ¿no?, y declarar zona típica al barrio Vaticano y el barrio Quirinal, reconociendo, ¿no es cierto?, tanto el valor arquitectónico, cultural y también ambiental, porque también está ahí en la Hollada, ¿no? Entonces, Andrés, la pregunta va orientada a, bueno, ¿cuál es la importancia, ¿no?, de que esta zona típica que esté declarada como tal, que esté reconocida como tal?
lo pregunto porque al comienzo escuché muchos vecinos decir de que esto, en vez de poner en valor las casas, en realidad no iban a poder hacer nada, y había, como tú decías, un cierto rechazo inicial. Yo lo palpé también conversando con algunos vecinos del sector. Entonces tiene que ver con cuál es la importancia, ¿no? Y la proyección, porque esta declaratoria me parece que fue bueno, tú nos dirás, ¿no? El año, yo no sé si el 2010, 2012. Pero Miriam Carmen, Cuéntanos de eso. Miriam Carmen, eso que dices tú que vecinos se opusieron, lo mismo sucedió hace 23 años en Cartagena, cuando la parte de abajo fue declarado. Y en Isla Negra, aquí abajo, sucedió lo mismo, que muchos vecinos no les gustó porque dicen, que en su casa ahora no la van a poder ampliar o no la van a poder vender ni hacer edificios de apartamentos. Entonces, claro, lo miran desde el punto de vista quizás comercial, pero no desde el punto de vista cultural, patrimonial. Esa es la diferencia. Bueno, sí, obviamente cuando, a ver, sí, cuando partimos con esto, partió como también, yo no tengo ningún superpoder, digamos, ¿ah? O sea, yo un momento me planteé, yo volví a Las Cruces con intensidad en 2007, ¿ah? Tuve esas cosas que tiene la vida, me enamoré de una crucina, nos casamos en Las Cruces y tenemos una familia y un hijo, y que se lo bautizamos en Las Cruces, y como que de alguna forma me fui enredando más en Las Cruces, ¿no? Y recorría este lugar y lo miraba ya, a esa altura ya era arquitecto, entonces miraba este lugar y no podía creer que existían este lugar tan extraordinario y no tuviera ningún nivel de protección, cero, ¿no? O sea, nadie decía nada, esto no es valioso, qué sé yo. Y más encima después mirando los instrumentos que lo regulaban, así como su plan regulador, ¿no? Actualmente vigente, más bien propiciaba su destrucción, ¿no? Porque planteaba cosas como que, no sé, por ejemplo, cosas bien sencillas que les voy a plantear. Que las construcciones que tenían que ver, por ejemplo, en el Quirinal, debieran ser construcciones de fachada continua, cuando yo creo que todas las personas, sin ser arquitectas, se dan cuenta que la gracia de estas casas, que son casas que están dispuestas en sendos jardines, ¿no? Que es otro modelo que es el modelo ciudad-jardín, dispuesto en la pendiente. Entonces yo encontraba esta incongruencia y decía, pero ¿de qué estamos hablando? Decía, a lo mejor los autores del plan regulador, los promotores del plan regulador, lo que quieren es que efectivamente desaparezcan estas casas y aparezca otra forma de construir este lugar, ¿no? Quizás como podría ser Reñaca o qué sé yo. Y frente a ese escenario, bueno, existió una pregunta que yo decía, pero esto no se puede perder, ¿no? Y bueno, ahí empecé a hablar y de a poco, 1, 2, 3, 4, 100, no sé, empezaron a decir, no, esto tenemos que de alguna forma rescatarlo, ¿no? Y efectivamente tuvimos que, no solamente, yo creo que la idea de protegerlo es una idea bastante inapelable. O sea, cuando vemos esta casa, yo creo que todos quisiéramos que la casa estuviera y estuviera protegida, ¿no? Y que no solamente estuviera protegido el bien en sí mismo, ¿no? Sino que su entorno favoreciera su protección, no que al lado le aparezcan unas fábricas o unas torres gigantescas, sino que de alguna forma se preserve eso. Pero eso choca, obviamente, como los seres humanos hemos actuado frente al patrimonio. La gente que trabaja en patrimonio también ha ido evolucionando, ¿no? Efectivamente, hasta hace unos años atrás, por ejemplo, el patrimonio no se podía tocar, era una cosa así como inmaculada, se trataba más bien como una teoría como del museo, ¿no? Esto había que preservarlo tal cual, y no se toca y no se... Hoy día esa concepción ha cambiado completamente. Hoy día se entiende que el patrimonio, para que persista en el tiempo, tiene que tener significado para las personas que viven actualmente. Entonces hoy día se habla del reciclaje, se habla de cambiar su uso para que tenga un sentido para las nuevas generaciones y se genere una conexión entre ese patrimonio histórico y el patrimonio futuro, por decirlo así, ¿no? Y no que termine después abandonado, como ha pasado muchas veces con otros patrimonios. De hecho, en nuestro vecino Cartagena, hay mucho de ese patrimonio que ya está abandonado. Yo creo que una de las virtudes que tienen Las Cruces, que la caracteriza respecto a otras zonas típicas similares, es que de alguna forma las personas no han abandonado este lugar, ¿ah? O sea, todavía hay una persona interesada en mantener esa gran casa.
¿ah? Y convive sin ningún problema al lado de una casa pequeña, más modesta, sin ningún problema, ¿no? Esa realidad heterogénea también es una condición bien atípica para Chile, ¿no? Es uno de los valores también que se rescata en la zona típica de este lugar. La zona típica es un paisaje cultural, que es una definición muy general, pero uno de los valores que tienen las cruces es que es un paisaje evolutivo, o sea, en el sentido de que vemos las primeras casas del balneario, o sea, cuando surgen los balnearios en el mundo, hay que pensar que los balnearios surgen hace como 200 años en el mundo, ¿ya? Son producto de la revolución industrial. Estas grandes casas, las clases sociales altas son las que tienen la capacidad de salir de la ciudad 2 días a caballo, digamos, y llegar a la playa y estar 3 meses, ¿cierto? Pero después, en el siglo XX, aparecen la sociedad de bienestar, los derechos de vacaciones, y empiezan a llegar las clases medias. Aparece el tren. Ya aparece el tren, las cabinas, las casas de escala menor, ¿cierto? Y después, incluso en los 80, aparecen las cooperativas, ¿no? Las clases obreras que son capaces de llegar. Y eso, hoy día en las cruces conviven todas. Imagínense lo extraordinario, ¿no? Eso, ¿cuántas veces en Chile, dónde lo podemos replicar? En Chile somos mucho más segregados, ¿no? Las clases altas viven en un barrio, las clases bajas viven en otro barrio, las clases, no. Y aquí conviven y logran permanecer. Eso me parece que es una singularidad extraordinaria de las cruces que debiéramos preservar. Esa condición me parece valiosísima, más allá de las casas. Están las casas, ¿no? Pero lo que está detrás de eso es el conjunto. Pero Entonces, Andrés, a tu juicio, desde que fue nombrado barrio patrimonial, el, el Vaticano y el Quirinal, ¿se le ha sacado partido turísticamente? ¿Tiene más capacidad porque hasta el minuto los que vivimos cerca sabemos, los que nos gustan las cruces, pero ¿se ha potenciado desde el punto de vista municipal, turístico, esa zona? Yo creo que poco. Durante muchos años yo creo que se negó incluso la existencia de la zona típica, oficialmente hablando, ¿no? Hoy día yo creo que han cambiado las condiciones y hoy día existe una voluntad mayor de poner en valor este lugar, ¿no? Ahora yo quisiera decir que tenemos que tener cuidado con cómo enfrentamos el turismo, ¿no? El turismo y el patrimonio tienen una relación que es estrecha, es muy estrecha, pero si no es bien llevado, puede terminar destruyendo el patrimonio, ¿no? No el patrimonio físico, a lo mejor el edificio va a seguir ahí, pero estoy hablando de ese patrimonio vivo, ¿no? De que esta gente heterogénea se siga encontrando en este lugar, ¿no? Hay muchos casos en el mundo donde el patrimonio se preserva, pero ya nadie los usa. Los habitantes del lugar fueron abandonados porque se aburrieron de las hordas de gente visitando los bienes, ¿no? Los europeos pueden decir esto fuertemente. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tener claro es la identidad del lugar. Las Cruces, por ejemplo, es un lugar turístico y nació como un lugar turístico. Desde el Hotel Truville está desde 1890, ¿ah? O sea, siempre existió la voluntad de explotar este lugar turísticamente, de que vengan gente de forma temporal. El Bellavista también está desde el principio. El Tren de Sangre es un esfuerzo de traer gente desde Cartagena a las cruces, digamos, ¿eh? Promovido se me olvidó el nombre en este momento, pero que era el dueño del hotel Las Cruces, que es la actual casona Falabella, o sea, perdón, Fonasa, perdón, ¿eh? Entonces, yo creo que la pregunta está en que este lugar tenemos que preservarlo reconociendo su heterogeneidad. Es un lugar turístico, pero también es un lugar residencial. También es un lugar donde habitan habitantes permanentes que tienen una vinculación más con el mundo rural, con el folclore, con el campo. También los vemos entre medio del campo. Entonces, ¿cómo los ponemos? Y la gracia es, y vuelvo a la casa, ¿no? Todos esos actores, de alguna forma, se reconocen en esta casa. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que todos esos cohabiten en esta zona típica? Esta zona típica está habitada por todos esos actores. Lo importante es que esos actores de alguna forma permanezcan, se amplíen, se desarrollen, pero que no queden aplastados por una política turística de, no sé, de que esto fuera como una escenografía, ¿no? Lleno de puestos
Entonces, bueno, ahí está la pregunta. Yo creo que hay que explotarlo, obviamente, turísticamente. La identidad es un recurso turístico, digamos, a trabajar, pero tenemos que tener cuidado que en esa explotación, digamos, no sucumba el bien patrimonial. Bien, llevamos 45 minutos conversando. Rafael, si tiene alguna otra pregunta o le damos el paso a Andrés para que ya pueda despedirse y agregar lo que él quiera. No, mira, la ¿Quiere última hacer alguna otra pregunta? que me quedó la curiosidad, ¿cuántos metros cuadrados tiene la casona, la pajarera, toda esa casa famosa Castillo Negro? Yo creo que deben dar cerca de los 300 metros cuadrados, quizás más, ¿no? Mira, buen metraje. Bueno, Andrés, para despedirnos ya, le dejamos la palabra para que puedas agregar. Alguien dice ahí grandes historias, grandes casas. Desde Cartagena los felicitamos por el avance en la conciencia patrimonial. Esperamos acá en un futuro poder seguirle los pasos con la recuperación. Un comentario ahí, ¿no? Una maravilla el Castillo Negro y viva el arte y la cultura. Siempre quise saber la historia de esa casa. Qué interesante. Gracias, Andrés. Bien, Andrés, entonces estamos en el minuto 46 ya del programa. Te dejamos el micrófono para que puedas agregar algo más y ya puedas despedirte de la audiencia. Bueno, nada más que agradecer la oportunidad de poder hablar de esta fantástica casa. Espero haber usado un lenguaje relativamente sencillo. Yo traté de hablar desde mi punto de vista como fan. Yo soy fan de la casa, ¿no? Entonces soy subjetivo al respecto. Y creo que de verdad las personas que recuerdan esta casa de alguna forma están hablando de la identidad del lugar, y creo que toda esa identidad nos convoca. Esta casa es la demostración un poco de aquello. Y quisiera a través de esta plataforma invitarlos a todos a trabajar en la preservación del patrimonio y la construcción de una identidad heterogénea. El valor de las cruces está en eso, ¿ah? En que hay gente que llegó antes, gente que llegó después, gente que aporta folclore desde el campo, gente que fue a Estados Unidos y nos trajo esta arquitectura. Todo convive en este universo. Creo que la magia de este lugar está en eso. Y sobre un soporte natural extraordinario, ¿no? ¿Qué más extraordinario que, bueno, frente al mar, la hollada, ¿no? Las conchitas, la caleta, las vertientes. Todo eso está presente en una espacialidad muy pequeña. Somos absolutamente afortunados con todo lo que tenemos. Entonces, cuidémoslo y desarrollémoslo. No se trata de dejar esto estancado en el tiempo. Se trata de seguir desarrollando el lugar, respetando lo que hemos construido. Eso es básicamente, creo, el asunto. Así que viva las cruces. Bien, viva las cruces, Rafael. bueno, Muchas gracias, ¿no? Andrés, por aceptar, ¿no?, nuestra invitación a participar en Sala Ciudadana. Andrés, Rafael, para que bueno, una vez más agradecemos la presencia del vecino Andrés Richard. Y queremos recordarle que Sala Ciudadana el próximo jueves, siguiendo con el septiembre de empanadas, vino tinto, cuecas y parras, va a tener de invitada una mujer, la nieta del tío Lalo Parra, sobrina nieta de don Nica y del tío Roberto Parra. Aparte de cantarnos, canta como la diosa, nos va a contar su anécdota, su historia en la casa de su tío abuelo Nicanor. Así que, y composiciones que con su madre, con la Hilda, le hicieron a su tío. Así que lo esperamos el próximo jueves en Sala Ciudadana, Sala Periodista, y agradecemos además tras los mandos técnicos el periodista Alberto Culpi está, gracias a él técnicamente esto funciona. Así que un abrazo y lo esperamos la próxima semana. Gracias.